Perfecto. Pues bueno, eso de la filosofía para niños, la aprendizaje de servicio, bueno, comprometer como objetivo del rol del facilitador. Voy a hacer dos cosas. Una primera parte, intentar fundamentar teóricamente por qué en cierto momento pensaba que la filosofía para niños y niñas necesitaba implementarse con otras cuestiones, y luego explicar experiencias prácticas que se llevaron en el aula por mi parte y por parte de otras compañeras que están trabajando en el mismo proyecto, pues como ejemplos de lo mismo. Y a lo largo de todo eso también me gustaría intentar establecer la duda de en qué sentido funciona, en qué sentido no, porque es algo que está en proceso, y entonces lo que voy a manifestar es un recorrido pues, con inmensas dudas por el camino, ¿no? Claro, empezamos un poco, el título ya refiere un poco a lo que sería más la conclusión. Bueno, parto, me pongo de pie porque como está la distribución hacia lo detrás no os veo. No sé si recuerdo eso a alguna gente que estuvisteis por aquí en el ISPIC en Madrid en 2017. Me gustó especialmente una intervención que hizo Albert Biesta, del cual eso, luego tuve noticia de su libro, del bello Diego de Educar. Y hubo un concepto que dio nombre a algo que en mi práctica de filosofía para niños necesitaba, ¿no? Y era una crítica a una deriva que es la que se puede convertir filosofía para niños y niñas cuando no se hace de una determinada manera. Esa crítica, digamos, ya se establecía aquí también en este día y medio, una estrella relacionada con la falta de rigor en determinados ámbitos en los que se practica filosofía para niños, y quizá un exceso de preocupación por el cuidado hace que a veces no se atienda a la cuestión del rigor. A veces sí, no estoy diciendo con esto que pase siempre, ni muchísimo menos. Y otra, la sensación de que no llegamos a cabo compromisos efectivos de la comunidad para realmente cambiar las cosas. Esto tiene que ver también con cosas que se han hablado a lo largo de estos días sobre si la comunidad de investigación tenía una finalidad o no. Algunos aquí han defendido de manera clara que no la tiene que tener y que si no la tiene pues se pervierte la comunidad de investigación e indagación. Pero hay momentos en los que esa falta de finalidad también es una perversión, que es lo que explica muy bien Biesta. Él habla de la aprendificación de la educación. Biesta, para entendernos, como una especie de filosofía de la ciencia, historicista, sociológica, y lo hace con la pedagogía. Y entonces analiza por qué en determinado momento sociohistórico-cultural, bueno, se ha enfadado, he explicado mal o algo así, bien. Bueno, ¿cierro la ventana o no? Decía que entonces lo que hace es hacer un análisis de cómo los conceptos en la tradición científica humanista de la pedagogía se meten en un determinado momento de la historia, y eso es lo que describe con la aprendificación de la educación. Así, hay un momento en lo que hay una deriva de la educación, del ámbito semántico de la educación, al ámbito semántico del aprendizaje. Esto es genial y maravilloso porque te centras en el niño, en la niña, el sujeto de aprendizaje, entonces buscas sus capacidades, pero también hay una cuestión relacionada con una historia política, social, que es pues, el liberalismo, ¿no? La preparación individual de una persona para fomentar sus capacidades y habilidades específicas individuales en detrimento de la digamos, de la tradición, de la comunidad, de los contenidos de la comunidad y de cómo esa capacitación individual se torna en algo que tenga fines para la comunidad. Estoy diciendo un poco espeso, y además hay una delgada línea entre entender filosofía para niños. Muchos pensaréis, oh, Dios, si tú lees cualquier cosa de Lima, de Margaret Chatz, ves bueno, cualquier tradición en el proyecto PIS, todos tienen un enfoque en centrarse en que haya una incidencia social, práctica y efectiva en la comunidad. Pero cuento una experiencia real del taller que hago a partir de un cuento del proyecto PIS, en la que pues eso, los chavales están pensando con una intensidad tremenda sobre el consumismo que hay en nuestra vida. Lo explicamos muy mal el proyecto PIS. Bueno, pues en el aula tengo la sensación de que hay eso,
una vivencia intelectual muy grande con eso, con lo que tenemos que hacer para cambiar el mundo y todas estas cosas, y después de esa catarsis hacemos evaluación metacognitiva y figura analógica y empezamos a hablar de qué habilidades de pensamiento ha utilizado cada uno y tal. Y entre esa mezcla de cosas hay una sensación de que se desvirtúa la finalidad de la comunidad, que en ese sentido yo hay determinados momentos en el que sí quiero que la tenga. Es decir, es absurdo hacer un taller con Golden Porter sobre la Navidad y luego pegarte la Navidad comiendo y bebiendo como un animal, cosa que he hecho yo mismo esta Navidad. Es decir, entonces hay digamos, quería recuperar un poco el ideal de la coherencia, ¿no? Es decir, la filosofía para niños se puede transformar en una, digamos, gimnasia mental para las personas más inteligentes en el sentido de que funcionen muy bien en determinadas empresas, o puede ser un trabajo para construir cosas efectivamente coherentes en un plano comunitario, ¿no? Bueno, pues con esta resumo lo que acabo de hablar, problema de contenido, que lo trabajo de otra manera y me quedo con la segunda. Falta de acción y compromiso comunitario. Pues para lo que me viene muy bien en la experiencia de intentar vincular filosofía para niños y niñas y aprendizaje y servicio, es precisamente por empezar a utilizar esta palabra, no comprometer. Que las palabras que se utilizan en la comunidad de indagación no sean meramente un juego intelectual para, vale, ahora ya he descrito los problemas del mundo y soy más listo y sigo viviendo igual. Es decir, ahí tenemos que intentar que haya alguna incidencia, porque si no es una perversión de la educación. Y entonces vuelvo a recuperar lo que dice Biesta, ¿no? Por recuperar algo del ámbito de la educación frente al ámbito del aprendizaje. Por supuesto entendiendo que el aprendizaje y que el niño sea el sujeto del aprendizaje es absolutamente fundamental. Una posible definición, la he rehecho yo un poco así a mi manera para adaptar a este contexto. Comprometer sería vincular las palabras, decisiones o conclusiones, tanto individuales como colectivas de la comunidad de investigación con las acciones efectivas, individuales y colectivas del marco de dicha comunidad. No me paro en esto. Entonces el proceso es que haya determinados momentos en los que la comunidad de investigación se convierta en comunidad de acción, es decir, que tomen decisiones sobre hechos concretos, y entonces eso se hace a partir de buscar contextos de trabajo en los que ellos tengan que tomar decisiones a partir de conceptos. Vuelvo a decir esto, la idea es recuperar el ideal de coherencia, y hablando de comprometer como un posible objetivo del facilitador del diálogo en FPN, me pasa que cuando analizo la habilidad del pensamiento no encuentro ninguna que de una manera muy clara refiera a establecer y respetar compromisos. Es decir, normalmente cuando decimos pues eso, pues alguien está utilizando muy bien la capacidad de anticipar consecuencias, la que sea, son todas de orden eso cognitivo, perceptivo, pero el que haya esa búsqueda de coherencia entre la práctica y la teoría es algo que le podemos dar nombre, es decir, no es nada nuevo, está en el proyecto de Lippmann. Lippmann no para decir que el pensamiento cuidadoso es precisamente pensar para la acción, pero digamos, añadir nuevas palabras para subrayar una idea que ya está ahí. Entonces, en ese sentido, me viene bien esta habilidad más que del pensamiento sería del pensar, porque establecer y respetar compromisos es jugar con habilidades que tienen que ver con... Es terminar un panel. ¿Puedo preguntarte algo para saber qué estoy leyendo, para no perderme más o poder encontrarme? ¿Entiendes el aprendizaje? ¿Estás utilizando el aprendizaje como aprendizaje de habilidades o contenido o capacidad, lo que sea? ¿Y educación como que incluye valores? Bueno, sí, en parte sí, es decir, educación decía que influía sobre todo en la transmisión de unos contenidos que son parte de una tradición de una comunidad, pues, por ejemplo, un ejemplo muy básico, porque hay aquí muchos profesores de secundaria, pues si tú haces filosofía para niños en segundo de bachillerato, tienes que trabajar los contenidos de historia de la filosofía, que sé que hay mucha gente que defiende lo contrario, pero para mí eso es doble pensar. Es imposible dar los mismos contenidos de historia de la filosofía solo trabajando con filosofía para niños y niñas.
Entonces eso, tienes que elegir entre dos cosas y cada cosa tiene su ventaja, no estoy diciendo. Entonces, cuando hablo utilizo abierto para hablar de la semántica del aprendizaje y de la educación hablo tanto de valores como de contenido, de procedimientos que tú transmites, cómo se hace, y aprendizaje como la capacidad de un individuo de adquirir determinadas habilidades, conocimientos por sí mismo. Como es individual el aprendizaje, esta es la cuestión un poco. Lo que dice es que está determinado como un movimiento histórico general que puede tener otras consecuencias y otras. Bueno, entonces decía que si hablábamos de comprometer, es decir, establecer y respetar compromisos como una habilidad del pensamiento, se nos queda un poco raro, porque no es una habilidad del pensamiento. En el sentido, entonces, prefería escoger esta palabra, eso que tanto utilizan Angélica Sátiro y Irene Puig, la de persensar, ¿no? Percepción, sentimiento y pensamiento. Creo que la capacidad de establecer y respetar compromisos no es puramente percepción, no es puramente sentimiento, ni puramente pensamiento, pero que incluye a ambas, ¿no? A las tres, quiero decir. Porque, digamos, que una persona sea capaz, a partir de lo que se está dialogando, establecer que de ahí se puede llevar a una línea que lleve a la acción, siendo una habilidad cognitiva, perceptiva, y luego respetar esos acuerdos a lo que sean, es algo que también tiene que ver con lo que Karen hablaba del respeto a la ley que nos hemos dado, ¿no? Y tiene que ver, por tanto, con el sentimiento. Voy a cortar un poquito. Entonces, a partir de eso, nos propusimos unos cuantos, bueno, pues eso, llevar a la práctica esto, ¿no? De la filosofía para niños al aprendizaje de servicio. Pasé por... ahora se me ha ido... mira, así. Bueno, entonces, básicamente el objetivo es investigar técnicas novedosas que vinculen una cosa y otra, difundir la metodología de filosofía para niños en contextos diferentes del aula. Entonces, básicamente va a ser pues, poner a los chavales en situación de trabajar cosas y a ver qué pasa, ¿no? Y, bueno, complementar la mejora de la habilidad del pensamiento individuales con la toma de decisiones para la mejora de la comunidad. Esto es lo que decía, que con esto intento corregir el problema que Biesta describe, ¿no? Si complementamos el aprendizaje y la capacitación de habilidades individuales, subrayando también esa parte de esto tienes que llevarlo a la comunidad, pues intentamos, digamos, rebajar esa posible crítica que se haría a la filosofía para niños. Bueno, me paso a la parte práctica. ¿Cómo hemos intentado llevar esto a la práctica? Pues formamos en Granada un grupo de trabajo pues, para eso, pues, para compartir experiencias. Ahora estamos en mitad del proceso y entonces eso, todavía no tenemos grandes conclusiones, pero bueno, sí podemos hacer un relato del desarrollo que por mi parte es muy positivo. Yo sí lo llevo haciendo un par de años. La idea un poco me vino de darle este nombre, es de Isabel Tamarí López, de Elías Massamagrel, que le escuché una comunicación hace un par de años en Barcelona, en un congreso de didáctica de la filosofía, y algo que también ha hecho Lourdes, básicamente poner a chavales de secundaria a las talleres en primaria. Y eso ya, esa cuestión es fascinante, porque es claramente diferente recibir un taller que pensar qué es lo que tienes que hacer para darlo. Entonces, en ese proceso de atreverte a dejarles que lo hagan, va a haber cosas que van a salir fatal. Pero de verdad que merece la pena, ¿no? Porque las cosas que luego suceden en ese contexto de trabajo, en los que ellos están utilizando el tipo de prácticas que han recibido en clase, pues funciona muy bien. Ahí tenéis un enlace, bueno, subiré la presentación de algún modo a la plataforma. Y hay un enlace sobre unos chavales de primero de bachillerato de ciudadanía que les graban una metacognición sobre un taller que han hecho en sexto de primaria. Entonces ellos cuentan un poco su experiencia, cómo han ido, qué sensaciones han tenido, y entonces se encuentran problemas reales. Por ejemplo, recuerdo pues, que una cosa que analizaban, por ejemplo, que los niños de ese contexto eran muy racistas, y a lo mejor algo que ellos consideran que están estudiando, digamos, una educación para la ciudadanía, para la paz y todo eso, no lo sitúan en un contexto porque ellos sienten que no lo son y de pronto bajan un peldaño y se encontraron con que en una clase eso, pues, había gente de diferentes
orígenes y que surgieron problemas de este tipo. Entonces, en ese sentido, ellos ya están conceptualizando para la comunidad, pensando en problemas concretos. Este es uno de los más sencillos y yo lo utilizo muchísimo. Coge alumnado, pues se va a la clase primero de la ESO, a otro a primaria, donde pues Marian, pues si te apetece contar un poquito o no. Por ejemplo este del... Sí. Bueno, esto fue que trabajamos en torno al 14 de febrero, un San Valentín construido. Y entonces el alumnado de la Asamblea Feminista, fundamentalmente de primero de bachillerato y ciclo formativo de grado medio y grado superior, prepararon un taller para realizar con el alumnado de primero y segundo de la ESO sobre los mitos del amor romántico, ¿no? En base al diálogo y también otras roles. La verdad que fue bastante fructífero, no solamente por lo que el alumnado aprendió, ¿no? Quienes prepararon el taller, sino también por cómo, a mí lo que me sorprendió mucho es cómo caló en los pequeños, ¿no? La escucha distinta cuando vamos talleristas o profesores mayores, ¿no? Y cuando son los propios compañeros y compañeras del instituto que nos van a hablar de estos temas que son muy interesantes y que les gustan mucho. Pues este, por ejemplo, me lo mandó Marian, lo practiqué con un grupo de cuarto de ESO y quiere llevarlo a cabo con un grupo de FP básica de soldadura, donde hay un problema claro de este tipo de cuestiones porque ha habido una historia de celos. Entonces ellos mismos, cuando empiezan con la práctica de querer trabajar en proyectos de tipo, o sea, ellos los que ya son a ellos los que se les ocurren. En cuanto Marian me mandó el taller, lo practicó con ellos y decían, pues así, lo vamos a hacer aquí, ¿no? Quiero llevar la cámara en este lugar, aquí es donde va a hacer falta. Y entonces ya entran en esa dinámica de pensar para hacer, y no meramente de pensar porque voy a ser más listo, que también está muy bien, vuelvo a repetir, pero que a mí me da una sensación de vacuidad. Otro sencillo es, utilicé como elemento disparador del diálogo. No sé si conocéis el experimento de la inducción aprendida a través de anagrama. Son tres, tú repartes en un aula 3 papelitos con anagrama. Los 2 primeros de una son imposibles y los 2 primeros de otra son muy fáciles. La última es igual. Entonces eso, pues, dice, venga, hacéis todas la primera. Quien haya acabado que levanta la mano. Levanta la mano una primera gente muy rápido y otros se quedan diciendo, vaya, ¿no? En la segunda vuelve a pasar lo mismo, entonces ya los que no han levantado la mano tienen una sensación de indefensión. Y entonces pasa, este taller lo hemos hecho en varios lugares pues pasa que en la tercera los que han aceptado las 2 primeras la aciertan mucho más que los que no habían podido hacer su anagrama. Entonces eso, este es un elemento fundamental. Tú puedes hacer esto y luego aplicar lo que piensan los psicólogos sobre por qué pasa esto o utilizarlo como elemento disparador del diálogo. Y al cabo de un rato pues, surgen cosas muy interesantes sobre cómo me he sentido, por qué no lo he intentado más. Nuevamente eso, una vez que lo hacen ellos, pues llevarlo a la práctica e intentar buscar en tutorías. Esto lo hicieron sobre todo en tutorías. A todo esto aquí es verdad que hay una afición, ¿no? Desde el primer taller hay algo que es quizá un poco, a veces un poco artificial, pero pensaba en esto de tengo que intentar establecer como rol del facilitador la necesidad de que establezcan compromisos. Entonces, es verdad que de primera intento subrayar algo que tire hacia un vínculo pragmático. Entonces, recuerdo que el primero en el que nos fuimos a primaria a hacer un taller, pues lo vinculé a cuando dijo, ¿cómo me gustaría trabajar con ella? Voy a hacer magisterio, pero en realidad yo ya había escuchado a Isabel y yo ya quería hacerlo. Pero entonces, es verdad que en ese hubo la falsa concepción de que nacía el proyecto de la comunidad cuando yo ya lo tenía pensado antes. Sin embargo, hay otros casos cuando te lo vas practicando más donde sí sale de ello. En este, digamos, el proceso de conocer Operación Encina, que son una gente que está básicamente en Granada, en Marruecos y en algunas zonas también de Almería,
haciendo un proceso de concienciación sobre cómo reforestar de una manera segura, ¿no? En una zona que no es el País Vasco ni Galicia, es difícil, ¿no? Entonces, tienes que coger una bellota en un determinado momento, germinarla, después plantarla y durante los primeros años, pues, regarla. Esto es algo que ellos hacen, entonces la idea es que en un taller que hacemos de concienciación medioambiental, ellos mismos piensan sobre estas cuestiones. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de medios y ONGs que están trabajando este tipo de cosas, vinculamos una y otra. En el proyecto, entonces, incluimos a gente de biología y en el centro estamos haciendo lo de primero de ESO, están haciendo la germinación para que durante los 4 primeros años de ESO pues hagan la reforestación, intentando que cada año haya 90 árboles nuevos y poco a poco pues hacer la reforestación. Cuando hablo de comprometer a ellos en contextos reales, se me ocurre otro ejemplo que tiene que ver con un proyecto de twinning. Aquí aparece una canción que hicimos con una clase de Bélgica y nosotros queríamos hacer una canción para hacerlo a la vez que una campaña de financiación de Operación Encina, y entonces pues los chavales estaban muy implicados, componiendo la música tal y pensando cómo se podía vincular eso de manera clara. Entonces pensábamos, vamos a hacer un hashtag, después vamos a unir una canción tal, y ese proceso pues fue asambleario o si queréis indagación, y fue muy interesante pues porque salió fatal. Podría haber sido interesante también porque saliera muy bien, pero en este caso es porque cuando estábamos ya dedicando mucho tiempo a cómo lo íbamos a hacer, pues había aparecido un proyecto que no sé si conocéis, que era la bellotada ibérica. Pues ahí hay un problema después, al parecer, con el tema del crowdfunding, que se dio a eso, pues la bellotada ibérica, digamos, participaron muchos colectivos y entonces luego no se sabía ese dinero que habían recibido cómo lo iban a... Entonces les traslada a ellos, ¿qué queréis hacer? Y al final decidieron que no querían, porque entonces iba a ser como más de lo mismo y decían, pues vamos a intentar otras cosas, no porque ahora lo van a vincular a eso, y entonces decidieron que no se hacía. Y me parece muy bien porque es darte cuenta de problemas reales, ¿no? Luego estuvieron vinculados también a un problema relacionado con las operaciones que no utilizan bolsas, para que durante más tiempo aguante el agua y, digamos, el abono. ¿Cómo va a meter una bolsa en el campo? Lo estás contaminando. Entonces, venga, vamos a buscar un sistema. Hablamos con una empresa de Sevilla que hacía bolsas y que nos confirmaron que las bolsas supuestamente biodegradables no lo son. Entonces, han creado un sistema en el que van a plantar con las bolsas, como van subiendo para arriba, luego las recogen, las retornan y así hacen un sistema circular. Son ejemplos, pero ya te digo, esperamos hacer mucho. Básicamente lo que estamos haciendo, lo que yo hago cuando ahora me dedico a hacer este tipo de trabajo de filosofía para niños, a veces hago filosofía para niños absolutamente normal y corriente, pero en determinados momentos me sale el acuérdate, ¿no? De hacer algo más, ¿no? De tus roles intentar comprometer. Y a veces eso sale bien y coges vías interesantes. Y en contextos de trabajo reales, además, hay problemas emocionales del grupo que son muy interesantes de trabajar y que, bueno, que me parece un camino para explorar. Pues, si queréis después, si hay alguna pregunta sobre esto. Si quieren ir a comer, Estoy bien, estamos muy contentos de que haya venido. Licenciada en Filosofía en la Complutense de Madrid. Estaba muy contento de buscar el libro que me llevasteis por ahí esta 3 de la mañana. Si algo sale mal de ahora, es culpa nuestra, claro. Máster de Filosofía de la Ciencia y Lógica en la UNED, máster de Iniciación a la Investigación en Arte y Humanidades de la Universidad de Extremadura, profesora del IE Docense de Cáceres, y yo de todas las cosas que hace he destacado 3, ¿no? Su trabajo en filosofía para niños, digamos que es la mejor sin duda en aplicación de los recursos TIC a la filosofía y en gamificación, si busca recursos de esas cosas está ahí. Dentro del ámbito de la filosofía para niños, pues hay múltiples de formación que ha hecho en diversos sitios, talleres con la asociación de altas capacidades, de lo que nos va a hablar ahora,
programa de radio, que eso que también está por ahí, que podéis ver, la aplicación Buscador de Filosofía para Niños, que es genial. Te pones, digamos, un tema sobre cualquier historia y ya te sitúa directamente en Lisman. La aplicación. La aplicación. Yo la tengo, Sí. buscador. En su página de... Sí, ahí tenemos enlaces. Lo lleva directamente para poder descargarlo en el móvil. También hay un código QR que así lo cogéis, lo escaneáis y ya en el móvil os sale el enlace para descargarlo. ¿Y cómo es la página? Sí. Pero no lo pongo ya aquí, no te preocupes. No, pero es que ahí no lo van a ver. Vale. Porque ese no tiene... Por eso yo quería hacer Bueno, una está. presentación de PowerPoint al lado de Lourdes. Pero si yo, la comunicación, uy, no fastidies que sale de internet. Bueno, entras en lourdescardenal.com y vas a ver que hay, cuando entras a la derecha, en la barra, hay una especie de libro azul con un búho dibujado, pues ahí es donde lo tienes que dar. Vale. Gracias. Pues decía eso, aparte de, bueno, Buscador está genial, la Recursos TIC, pues podemos hablar de la misma aplicación que hemos hablado antes, del juego En Busca del Bien, que es un juego que hice en el marco de un Erasmus Plus, que tiene que ver con la discusión ética en torno a Sócrates, que, bueno, un ponente de varios cursos también en esta temática, y gamificación, que habla de muchos juegos específicos para la filosofía, y también utiliza como herramientas juegos ya existentes para llevarlo a ciertas maneras. Creo que va a hacer un taller sobre esto y entonces lo vamos a ver mucho mejor. Pues muchísimas gracias. Y ahora es cuando os digo, bueno, es la primera vez en mi vida que hago una comunicación, porque yo he hecho muchos talleres, pero comunicaciones esta es la primera. Entonces, yo pedí consejo a especialistas y expertos en el tema, y me dijeron, hombre, una comunicación se lee. Así que yo vengo con la comunicación para leerla. Lógicamente, voy a intentar al menos una parte no leerla, pero luego es cierto que hay algunos puntos de la comunicación que quiero ceñirme al rigor y probablemente, si lo digo de manera oral, se va a perder parte de la información. En ese sentido, pues prefiero ceñirme un poco a lo que tengo preparado. Más que nada porque, bueno, han sido 2 años de trabajo los que la Asociación de Filosofía para Niños de Extremadura lleva realizando con los niños con altas capacidades, niños y niñas, y bueno, aquí no solamente vierto lo que es mi experiencia, sino también la experiencia de mis compañeros. Así que prefiero ser fiel a todo el estudio y análisis que hemos hecho de la situación y en algunos casos recurrir a la lectura. Como decía, la asociación lleva trabajando 2 años con la Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades de Extremadura. Fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotros y nos brindaron la oportunidad de trabajar con los niños y niñas de su asociación. Y así comenzó una serie de talleres que inicialmente eran solo para niños con altas capacidades, pero que luego, como se terminó lo que era el proyecto con esta asociación, decidimos darle la oportunidad a estos niños para que vinieran a otros talleres que teníamos nosotros. Entonces, por ejemplo, en el Ateneo de Badajoz, ahí lo veis, 4 o 5 de los niños de la Asociación de Altas Capacidades se vinieron todos los lunes por la tarde a hacer filosofía para niños con niños y niñas de diversas capacidades. Además, también este año se están haciendo en Badajoz y Almendralejo nuevos talleres con la Asociación de Altas Capacidades. Y, por ejemplo, en Cáceres estamos trabajando con la biblioteca pública en el taller Bibliosofía. Ahí vienen niños de altas capacidades, niños de capacidades normales, incluso niños con unas circunstancias personales muy diversas. Tenemos a niños que están en pisos tutelados con medidas judiciales. Y la verdad es que de todas las comunidades que se han ido creando en el tiempo, esta, la más diversa, a mi parecer, es la más hermosa y la más fuerte. Pero claro, ¿qué metodología es la que hemos empleado? Inicialmente nos ceñimos total y absolutamente al programa de Lisman. Partíamos del texto, se creaba a partir de él, se hacían unas preguntas, se creaba la agenda, se consensuaba, se hacía el diálogo, una serie de actividades para seguir trabajando y profundizar en las habilidades de pensamiento o en los conceptos que habían salido, y finalmente el diario de aprendizaje. Pero una segunda
manera de trabajar que hemos incorporado es partir del juego como disparador del pensar. Ahora vais a comprender por qué se decidió utilizar el juego cuando veamos los problemas que planteaba el colectivo de niños con altas capacidades. Vais a entender por qué se utilizó el recurso del juego. Bueno, lo digo. Claro, uno de los grandes problemas que tienen estos niños es que es verdad que cognitivamente es una maravilla trabajar con ellos, tienen una capacidad impresionante para plantear hipótesis, para ver todas las posibilidades y alternativas que hay en un dilema, etc. Pero les falta la parte del cuidado. Esa parte que nosotros, de hecho, al principio la íbamos a incorporar pero el foco lo queríamos poner en desarrollar todo el potencial intelectual que tienen. Sin embargo, nos dimos cuenta de que tenían unas carencias impresionantes a la hora de tratar a los demás. Y entonces tuvimos que decir, ¿cómo hacemos para que estos niños se den cuenta de lo fundamental que es escuchar al otro, respetarlo, valorarlo, etc.? Y entonces ahí fue cuando consideramos que el juego era un buen puente para que empezaran a vivenciar el respeto, la tolerancia, el seguir las normas y las reglas, y a partir de ahí, de ese juego, luego reflexionar hacer metacognición, no solamente acerca de los conceptos o contenidos o destrezas que se habían trabajado en el juego, sino también de los valores necesarios para que un juego se pueda realizar. Y la sociedad o la comunidad de indagación es exactamente como un juego de mesa. Entonces, a partir de ahí, extrapolamos la comunidad y de ahí a la sociedad y al día a día. Y bueno, ¿qué materiales hemos empleado? Claro, con los peques empezamos utilizando Kio y Bus. Además, él ha dicho, yo soy de filosofía de la ciencia, y Kio y Bus me vuelve loca de remate. Yo soy de las que, como te comentaba, no sé si te lo decía ayer a ti, cuando yo tengo un día tranquilo, de decir, uy, la tarde para estar sentada en el sofá, ¿qué hago? Cojo Kio y Bus y lo saboreo, porque es tan bonito. Entonces, claro, pues empezamos con Kio y Bus. A los niños les encantaba, porque además los niños con altas capacidades tienen muchísima sensibilidad por la naturaleza y tienen un concepto muy alto de lo que es la justicia y de lo que es el cuidado del mundo. O sea que en ese sentido Kio y Bus les va muy bien. El problema era que como luego no había coherencia, como tú también hablabas de la coherencia, entre lo que decían y los valores que expresaban y cómo luego realmente trataban a los demás, decidimos cambiar el texto y trabajar con Nous, que habla mucho más de los valores, de las virtudes, y también se ve mucho mejor en Nous lo que es una comunidad de indagación. En ese sentido, como queríamos que tuvieran el referente, decidimos cambiar el texto, para que ellos ya lo fueran mamando a medida que íbamos haciendo las lecturas. Con los mayores, pues ocurrió un poco parecido. Empezamos con Marc, teníamos clarísimo que eran unos chicos, los de 12, 13 años de altas capacidades, hasta 16, el grupo era de los 12 a los 16, alguna vez de 17 también. Teníamos clarísimo que Marc es un texto muy potente y queríamos que hablaran de la sociedad, de las normas, de la libertad, etc. Pero también decidimos, lógicamente, incorporar algunas partes de Lisa, de Harry, para que se trabajaran más directamente cuestiones que tienen que ver con el trato a los demás y el respeto a los demás. También incluso metimos algunas fábulas de eso para hablar de lo que es la amistad, etc. Bien, otros materiales empleados son... Estos juegos de mesa son para trabajar las destrezas. No son como disparadores del pensar, estos son los que utilizábamos luego para trabajar conceptos, destrezas o habilidades de pensamiento que habían salido en la sesión. El DISI, que es muy bueno para trabajar el pensamiento lateral, la creatividad, bueno, el Dream, la escucha activa, el Imagine, pues bueno, tenéis ahí un montón de juegos y mi página web también, muchos más. Como he dicho al principio, los objetivos iniciales eran clarísimamente trabajar las habilidades de pensamiento y enseñar a razonar y a organizar las ideas. Porque esto sobre todo por los pequeñitos, ¿verdad? Queríamos que ya que son un hervidero de ideas, que aprendieran a poner sus pensamientos en orden, como dice el manual,
Pero cuando empezamos nos dimos cuenta de que había que incorporar un tercer objetivo, que era el pensamiento cuidadoso. ¿Por qué se convierte en una prioridad? Porque algunas de las carencias y actitudes que presentaban estos niños eran una rebeldía hacia las normas y a lo que ellos consideraban una figura de autoridad, es decir, el guía o el facilitador. Tienen una que no es malo, vamos a ver, ser rebelde con las normas, cuestionarlas es siempre positivo, pero lo hacían de una manera acrítica. Y luego una falta de respeto, sobre todo en los mayores, hacia todo aquello que considerasen inferior. En los pequeñitos eso no se notaba tanto, pero a partir de los 12 años, si ellos consideraban que un compañero era intelectualmente inferior a ellos, le despreciaban mucho. Ha habido incluso momentos de decir cosas hirientes. Entonces, claro, eso había que trabajarlo, no se podía permitir. Lógicamente, si queríamos construir y trabajar este pensamiento cuidadoso, había que partir no de la imposición, sino de las cosas positivas que ellos ya tenían y que nos podían permitir, a partir de ellas, ir haciendo que creciera esa comunidad y esos valores. En este caso, ¿en qué nos apoyamos? Bueno, pues en la fuerte tendencia que tienen por las causas justas, porque es verdad que lo que es el concepto, los valores, conceptualmente los tienen. Ellos defienden la justicia, pero luego a la hora de la verdad, que es lo que decías tú, no son capaces de darse cuenta de que ellos no están actuando justamente como defienden que hay que hacerlo. La defensa de la naturaleza, los ideales ilustrados, a pesar de a lo mejor no haber visto en clase la ilustración, te hablan de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, y todos tienen un cierto optimismo, una idea de progreso, de que la sociedad debe y puede ser mejorada, y de, como saben y son conocedores de su poder en el sentido positivo, en el sentido de capacidad para transformar el mundo, pues creen que pueden participar activamente en esa mejora de la sociedad. Esto, para nosotros, en el momento en que lo identificamos, es el gancho. Aquí es donde tenemos que amarrar para tirar y sacar lo mejor de estos niños. ¿Cómo han evolucionado las dificultades? Bueno, en concreto, el análisis nos ha llevado a esto. En los niños de 6 a 11 años, las dificultades iniciales que nos encontramos fueron que no respetaban el turno de palabra, imposible, que actuaban con impulsividad, se llegaban a subir a las sillas, a las mesas, a las mías, yo decía que algunos se me tropiezan. Muchos presentaban un gran nerviosismo, lo que les dificultaba que se concentraran en el diálogo y en lo que decían los demás. Algunos presentaban una actitud retadora ante el día, esto no ha ocurrido siempre, pero en algunos casos sí, y como consecuencia de esa actitud retadora, llegaban incluso a presentar resistencia a las actividades. Ya digo que estos ni son todos los niños, ni ha sido en todas las comunidades que hemos tenido, pero en algunos casos ha llegado a darse estas situaciones, no en todos. Lo de no respetar el turno de palabras, actuar con impulsividad y tener gran nerviosismo, en todos. No en todos los niños, en todas las comunidades había varios niños que presentaban esos rasgos. Los positivos, fundamental, el entusiasmo ante la comunidad de investigación. El hecho de plantearles a los niños y hacerles ser conscientes de que van a formar parte de un proyecto que suma, en el que todos son como pequeños investigadores que pueden hacer grandes cosas entre todos juntos, les apasiona. Eso les enamora. Y ahí es donde también hay que trabajar para que se den cuenta de que todos los días, cuando se les olvide esa pasión y se pongan a mal con algún chico o falten al respeto, ahí es el momento donde tenemos que retomar la idea de la comunidad de indagación. Y vais a ver que una serie de medidas de las que se han tomado están enfocadas y encaminadas precisamente a que la idea de la comunidad no se abandone nunca, para que de esa manera siempre pueda estar esos lazos de empatía, tolerancia, respeto y escucha. Bueno, lo otro ya lo he dicho, la actitud de respeto hacia los compañeros tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de los pequeñines. En los mayores la actitud de respeto no es tanta. Las estrategias que hemos utilizado, claro, a ver, los niños inquietos son inquietos porque a lo mejor estamos yendo a un ritmo demasiado pausado para ellos. Si
Pero esto ocurre también en las aulas normales. No tanto por la capacidad intelectual que puedan tener, sino porque estamos acostumbrados a un mundo acelerado, un mundo en el que continuamente nos llega información, llega un tema, ahora mismo el coronavirus, pero nos hace que lo volquemos 100% en él, luego desaparece, si te he visto no me acuerdo, nadie se vuelve a acordar del coronavirus y mañana es un tema nuevo. Son las modas, ¿verdad? Eso hace que los niños estén acostumbrados a que su mente coja un objeto, trabaje con él, se vuelve con él, pero que como le queda mucho tiempo, ese tema, esa actividad, al final se aburre. Pero no es culpa de los niños, ni es culpa nuestra, es culpa de una sociedad que está cambiando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Bueno, pues hay que cambiar el chip, hay que cambiar las dinámicas. Sí, y además nosotros como facilitadores tenemos que estar constantemente viendo dónde está el pico de atención de los chicos y las chicas. Y en el momento en el que vemos que hay un agotamiento del diálogo, que los niños están empezando a fallar, tendremos que cambiar la actividad y trabajar alguna de los conceptos o ideas que han salido en el diálogo, pero de otra manera. Con los pequeños, yo esto además se ve con los mayores, pero se ve mejor con los pequeñines. Los de 5 o 6 años, cada media hora aproximadamente, Sí. incluso un poquito antes, hay que cambiarles la actividad. Trabajas primero con Wonderponder, les enseñas las imágenes, a partir de ahí vamos haciendo las preguntas. A los 20-25 minutos los niños notan que han empezado súper concentrados y les interesa el tema, pero ya están cansados. Hay que cambiar. Ahora seguimos dialogando, pero mientras dibujamos, Sí. por ejemplo. En ese cambio no significa que se abandone el diálogo, sino que simplemente torcemos un poco la situación para que ellos puedan centrarse. Cambiar el texto también nos vino muy bien, sobre todo por lo que comentaba, de que en el momento que ven NOUS y que ven la comunidad que hay en el aula y cómo se trabaja la diferencia con la jirafa, ¿verdad? Pues eso les va a ayudar a ellos también, que se sienten diferentes o que ven a los otros como diferentes respecto a ellos, a ver que la diferencia es enriquecedora. Uso de juegos, fichas de metacognición y potenciar la idea de la comunidad de investigación. Aquí voy a ver. Bien. Estas dos cosas las vemos. Bien. Voy a profundizar un poquito más en estas estrategias, ¿de acuerdo? Y en por qué fueron positivas para la inclusión del alumnado con altas capacidades con respecto al resto del grupo de chicos. O lo podemos ver también de la otra manera. Cómo permitió que los otros chicos con capacidades normales se vieran incluidos en el grupo de altas capacidades, que se puede ver de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Bien. Para trabajar la concentración e impedir que enredaran y se dispersaran, fue necesario realizar varios cambios de actividades en una sesión. No darles tiempo a aburrirse y cambiar las dinámicas pasó a ser la clave para que mantuvieran la atención. La desbordante creatividad que presentan estos niños y niñas no debe ser atacada bajo un solo tipo de actividad, permitirles relacionar unas actividades con otras, textos, vídeos, escritura, dinámicas y juegos, facilita que trabajen desde un espacio de acción que ellos dominan y les encanta, la creatividad. Para reflexionar acerca de su actitud y comportamiento se cambió el texto. Se pasó de usar tío y bus a usar nous. La historia de nous permite trabajar el respeto a las diferencias, el cuidado del débil y al necesitado, la vía pacífica para resolver problemas, las virtudes y los valores. Además, en este texto queda más patente que es una comunidad de investigación y cómo se desarrolla. La idea de ser como un grupo de científicos trabajando por el bien común hace que los alumnos unan fuerzas y se conviertan en una auténtica comunidad de indagación. El uso de juegos permitió evidenciar los valores, eso ya lo he explicado, y de este modo los alumnos pudieron descubrir a través de los juegos cómo hablar de la justicia, la igualdad o la libertad no es hablar de conceptos vacíos, sino de realidades cotidianas, convenciéndose a ellos mismos de la importancia que tiene que sus palabras y pensamientos sean acordes con sus actos. Recordar continuamente qué es la filosofía para niños, qué es una comunidad de investigación, cuáles son sus virtudes y cuál es el papel del adulto que los acompaña, así como ayudarles a vivenciarlo a través de la reflexión y la metacognición, ayudó a que tomasen conciencia de que no se trataba de competir con ningún profesor, sino de compartir un espacio de diálogo para sumar entre todos.
En este sentido, permitir que fuesen ellos mismos los que cada día uno guiase el diálogo facilitó que entendiesen cuál es el papel del guía y la importancia de respetar ciertas normas de comportamiento. A través del respeto a los compañeros que asumían cada día la función de facilitador, descubrieron la importancia de respetar también al guía adulto. Es precisamente la posibilidad de construir una comunidad de indagación lo que abre la posibilidad de un cambio actitudinal, de un respeto a las reglas, a la búsqueda del consenso y a la escucha. Y lograr que los más pequeños aprendan a colaborar facilita el camino para una adolescencia más feliz, con amigos a los que escuchar y que te escuchen, que es uno de los grandes problemas que se encuentran cuando llegan a la adolescencia. Con una actitud de cooperación en lugar de competición, ya que en la adolescencia se marca mucho el sentimiento de superioridad frente al resto de los compañeros, y de este modo prevenimos posibles conflictos de integración social y fomentamos la empatía, el respeto y la comprensión de la pluralidad humana. Bueno, al final, en definitiva, para tratar cosas, no se trata de hacer de estos niños ovejas que sigan el rebaño. Se debe mantener en ellos la actitud crítica hacia las normas y hacia la autoridad, lo comentaba al principio, pero enseñándoles que en el último caso, en el de la autoridad, se puede criticar sin faltar al respeto y siempre constructivamente, no simplemente por demostrar la superioridad de uno mismo. Y es que en el primer caso, en el de la crítica a las normas pueden ser cuestionadas desde la razón, pero nunca deben ser ignoradas. En definitiva, nos ponemos un poco en el marco kantiano del uso limitado de la razón privada y en el uso libre de la razón en sentido público. Hablar de las consecuencias que tendría que nadie respetase las normas y qué otras maneras hay de cambiarlas sin tener que saltárselas suele ser un recurso más que eficaz con estos niños y niñas y puede llegar a convertirse en todo un reto muy acorde con sus valores teóricos y su búsqueda de los ideales ilustrados. Vamos ahora con los adolescentes. Y veis un poquito rápido porque no sé cuánto tiempo llevo. ¿Una eternidad? No, estaba en media 25 minutos. Llevo 25 minutos. Bien, dificultades de los adolescentes. Se ríen de los más pequeños, cuando hemos tenido grupos con a lo mejor de 8 a 15 años, se ríen de los pequeños incluso con cierta crueldad. Solo valoran la inteligencia. Es decir, que una persona sea creativa, que una persona tenga valores, eso a ellos les da igual. Consideran que a una persona se la define según su inteligencia. Listo. Eso es algo que yo creo que era el 95% de los chicos adolescentes con altas capacidades. No sé si es culpa de su familia, culpa de la sociedad o de qué. Luego solo querían hablar de lo que en esos momentos les preocupaba. Lo de decir, tenemos una agenda que hemos pactado, que hemos consensuado. No, aquí cada uno habla de lo que en ese momento le obsesiona. Creían saber lo que iba a decir el otro y entonces dejaban de escuchar. Intentaban dominar el diálogo y muchas veces, esto sobre todo en los grupos heterogéneos, si había 2 o 3 chicos con altas capacidades y 5 o 6 con capacidades normales, ignoraban al resto de los chicos y ellos lo que querían era hablar con el facilitador. Querían captar la atención del facilitador. Presentaban una actitud individualista y egoísta, aunque esto no creo que tenga que ver con las altas capacidades, esto tiene que ver con nuestra sociedad, y había un gran desajuste entre sus principios teóricos y su manera de actuar. Rasgos positivos. Es cierto que cuando faltaban al respeto y ya había una cierta comunidad creada, los chicos con capacidades medias paraban los pies, corregían las faltas de respeto de los niños con altas capacidades. Y eso es muy positivo, sobre todo no para los de altas capacidades, sino para los otros. Aunque también para los de altas capacidades, porque es como un toque de atención, ¿verdad? Y lo que dicen, ostras. Y les ayuda a darse cuenta de que sus compañeros, aunque tengan menos capacidad intelectual, también se dan cuenta de las cosas, también sacan conclusiones y también perciben cuando ellos se equivocan. Por otro lado, algo maravilloso es que no han perdido la capacidad de asombro y reconocen cuando alguien les asombra, cuando alguien tiene una buena aportación. Les asombra en el sentido negativo de decir, pero si yo pensaba que este no pensaba positivo y mira lo que ha dicho. Pero bueno, ya está ahí el asombro y el ir cambiando la cosa. Se respetaban entre iguales, sí, tenían la misma capacidad, y son muy racionales. En ese sentido, lo bueno es que, bueno, si llegas a una conclusión acerca de que todo el mundo tiene algo positivo
que puede aportar al grupo, ellos lo aceptan. Otra cosa es que luego actúen en consecuencia. Vale, las estrategias usadas. Lo leo como he hecho antes, ¿de acuerdo? Y luego ya las conclusiones. Estoy terminando. Para trabajar el respeto a los compañeros se combinaron varios textos. Aunque inicialmente solo se iba a trabajar con Mark, luego comenzaron a introducirse otros textos de Lisa, Suki o Harry. Se eligieron textos concretos que permitían debatir sobre la igualdad, el respeto, la ayuda o la amistad. En estos diálogos, el papel del guía era lograr que reflexionasen acerca de si las conclusiones a las que llegaban estaban presentes en su entorno más cercano y cómo hacer para convencer a sus compañeros y familias para que actuasen tal y como ellos habían concluido que era adecuado actuar. De este modo, queriendo cambiar su realidad, se iban transformando ellos, y cuando en sesiones posteriores alguien atacaba la libertad de algún compañero o le faltaba el respeto, era frecuente que sus iguales retomasen las conclusiones de días anteriores para hacerles caer en la cuenta de lo que estaban haciendo y diciendo. Para que valorasen otros aspectos del ser humano y no solo la inteligencia, se trabajaron textos de Suki que hablaban del arte o la poesía y se realizaron distintos juegos que permitían que quedasen a la luz las distintas habilidades que los miembros de la comunidad tenían. Así, poco a poco, se iban convenciendo de que en la vida, como en los juegos, lo único importante no es comprender y pensar, que también lo es, sino también saber negociar, tener creatividad, paciencia, confianza en el compañero, empatía. Para trabajar la escucha activa, el diálogo y la construcción de una comunidad cooperativa se emplearon diversas acciones. La primera fue la de proponerles ir a la radio, hacer una sesión de filosofía para niños en directo. Bueno, todos los miércoles la Asociación de Filosofía para Niños de Extremadura va a Canal Extremadura y hacemos una sesión de media hora con alumnos de distintos colegios o institutos, etc. Bueno, el grupo se ilusionó mucho y como el guía le dio mucha importancia a que debían de aprender a dialogar y a tener una conversación y no un monólogo, comenzaron a cambiar su actitud. Y se convirtieron en una auténtica comunidad de diálogo en busca de consenso, basado en las mejores razones. En segundo lugar, y tal como se había hecho con los niños más pequeños, se les pidió que fueran ellos mismos los que guiasen el diálogo. Y para cerrar en los principios éticos, se trabajó la empatía a través de analogías, metáforas y juegos. Y se les pidió que ellos mismos pensasen en situaciones en las que podrían sentirse injustamente juzgados, privados de libertad, injustamente tratados. Se trataba en definitiva de corporeizar lo que ellos sabían de manera teórica. Asimismo, se emplearon y trajeron a colación principios éticos como el imperativo categórico de Kant, la simpatía de Hume o la ética del discurso de Habermas, para que comprendieran la justificación y profundizaran en la importancia de comprender al otro y superar la actitud egocéntrica y egoísta a las que muchos estaban aferrados. En el momento que les da una justificación teórica que ha sido razonada por todos, dialogada, ya la cosa cambia. No es que el profe diga que tenemos que ser empáticos, es que lo dice David Hume. Ya. ¿Cómo afecta esto positivamente a la inclusión? Bueno, pues el principal problema de los adolescentes es su sentimiento de seguridad y de superioridad, y la actitud de desprecio con la que suelen tratar a los compañeros que no tienen su misma capacidad intelectual, así como cierto grado de egocentrismo que dificulta la escucha activa y el diálogo constructivo. Bueno, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que estos jóvenes acaban siendo apartados y rechazados por otros jóvenes, quienes lógicamente no encuentran satisfacción en relacionarse con personas que les desprecian o no les valoran, como es de cajón. La filosofía para niños, especialmente cuando busca construir comunidades mixtas, permite que los adolescentes con altas capacidades adquieran valores de escucha, respeto y tolerancia. Y no lo hace únicamente a través de textos que trabajan estos temas, sino que lo consigue especialmente a través de la apertura de un espacio de diálogo, en el que los chicos y chicas con altas capacidades descubren que todo el mundo puede aportar algo, y que muchas veces, si se logra un ambiente relajado y constructivo, los que tienen capacidades menos elevadas tienen mucho que decir y pueden enriquecer su visión con otras vivencias y puntos de vista. Una vez más, en la comunidad y las relaciones que en ella se forjan, las que obran el milagro y ayudan a que entre iguales se vayan puliendo y rechazando voluntariamente aquellas actitudes que únicamente pueden conducir a la exclusión. En la comunidad, los participantes se desnudan, como bien sabéis, y las mentes teóricas e idealistas de los mejores dotados descubren que hablar y defender la igualdad o la libertad solo tiene sentido si uno respeta la libertad y la igualdad de lo que le rodea. Los niños y niñas con altas capacidades, y esto ya es la conclusión, tienen mucho que ofrecerle al mundo.
Pero lo que la sociedad a día de hoy necesita no son tanto los avances científicos como los avances éticos. No es tanto el tener grandes inventores como el de tener inventores que intenten mejorar la vida de las personas, a la vez que se cuida el planeta y se cuidan a las personas. Por otro lado, si queremos que estos niños tengan su potencial, es necesario que sean personas felices. Pero, como decía Aristóteles, el ser humano es un ser social y no se puede encontrar la felicidad si no es en sociedad. Uno de los peligros a los que se ponen estos niños y adolescentes es precisamente a la soledad. Si creen que solo importa el intelecto, si desprecian a los que no son como ellos, o si son incapaces de entablar una conversación, anulando así la capacidad del habla como diálogo y no como monólogo, se encontrarán solos en el mundo. Por ellos y por todos, es importante ayudarles a crecer, no solo como grandes mentes, sino también como grandes personas. Pues solo se encuentra el equilibrio entre su desarrollo intelectual y social, podrán sentirse satisfechos consigo mismos y desarrollar una vida plena, feliz y fructífera. La filosofía para niños puede ayudar a lograr este desarrollo integral de los niños y niñas con altas capacidades, pues como hemos visto a través de la creación de una comunidad de indagación, que a mi parecer es siempre mejor que sea mixta, se pueden desarrollar y fomentar las siguientes características que permitirán la constitución y el crecimiento de una personalidad equilibrada: la escucha activa, el respeto a las normas, el respeto a los demás, la cooperación frente a la competición, el diálogo frente al monólogo, la tolerancia, la búsqueda del consenso, la asimilación de los valores democráticos, asimilación significativa, diría, y la comprensión de la pluralidad del ser humano y de que la inteligencia no es lo único que nos define. Me recomendaron mal. Bueno, nos queda un poco tarde, si queréis abrimos brevemente un espacio para preguntas. Ah, bueno, pensé que ya estaba. Tenemos 25 minutos. Vale, perfecto. Bueno, pues abro yo ya está. Una pregunta rápida para ti. Yo este año tengo, bueno, una pregunta primero antes de decirlo yo. ¿Cómo estaban diagnosticados como altas capacidades, digamos? ¿Perdón? ¿Qué diagnósticos de altas capacidades a los chicos? Todos estaban diagnosticados con informes. Con informes, sí. Yo este año tengo teóricamente varios casos dentro de altas capacidades. Sin embargo, solo uno respondería al perfil que tú has estado mostrando, el tema de la superioridad intelectual, el tema de todo lo que has comentado, esas características que has comentado antes. Y es porque está asociado a Asperger. Entonces no ubicaba bien dónde los niños que están diagnosticados, que yo tengo en mi centro de altas capacidades, porque ninguno responde a esas características, excepto este que te digo, y en teoría es porque está asociado a ese síndrome, ¿no? Bueno, en realidad hay una cosa que no he dicho, y es que, lógicamente, ni todas las personas que tienen altas capacidades, ni todas las personas que hacen filosofía para niños, ni todos los profesores de filosofía, ni ningún colectivo reúne todo en sí, cada uno de sus individuos, los mismos rasgos definitorios, las mismas características. Eso es absurdo pensarlo. Hemos hecho, digo, porque no solamente las profesores que hay aquí son mías, hemos hecho una especie de radiografía de los principales problemas que nos hemos encontrado. Es cierto que no todos los niños presentaban una actitud de rebeldía ante las normas, ni una actitud de desprecio ante los compañeros o ante aquellos que consideraban que eran inferiores. No a todos. Un 60% aproximadamente sí, 60 incluso un poco más. ¿Por qué? Creo yo, quizá el problema no era en que fueran altas capacidades, sino en que pertenecían a la asociación de altas capacidades, y en ese sentido eran un colectivo de familias que quizá ponían mucho auge y hablaban mucho con los niños acerca del hecho de ser una persona de altas capacidades. Podría ser, porque yo por ejemplo este año tengo un niño de altas capacidades en el aula y para nada presenta tampoco estos rasgos. También podría ser que cuando los niños de altas capacidades tienen conciencia de que están junto con otros niños de altas capacidades que pertenecen todos a la misma asociación
y que luchan por visibilizarles y defender sus derechos, quizás estos rasgos se intensifican y salen más a la luz. Segunda pregunta, muy breve. En las comunidades que ibais creando, ¿estaban mezclados? Que no me ha quedado claro. ¿Estaban mezclados? En las primeras no. Las primeras comunidades, el primer año, los primeros 5 meses eran comunidades puras de niños de altas capacidades. Pero luego fue cuando se abrió el abanico y entonces empezamos a hacer las mixtas. Y ya desligados de la asociación. ¿Dirías que han funcionado mejor? ¿Mejor mixtas? Sí, mixtas mejor. Sin duda, ahí no tengo duda. Gracias. Mira, una pregunta. Yo que me pasa con él, yo tengo un cuarto de la ESO, tenemos 5 alumnos de la capacidad, una niña que va con 2 años de adelante y uno que va con 1 año de adelante. Y tampoco veo esas características. Entonces no sé si es que, porque tú cuando has dicho que son mixtas, son también mixtas en cuanto a edades, ¿no? Sí, también en cuanto a edades. Sí, a lo mejor se dan más esas características cuando son de distintas edades, cuando son de la misma. No sé. ¿Sabéis lo que pasa? Que en un aula en la que a lo mejor hay 30 alumnos, 25 alumnos, estos son teorías, hipótesis, de acuerdo, que por intentar encontrar razones. Pero quizás en un aula en la que son muchos alumnos, ellos se vean un poco mermados. Ellos, lógicamente, no van a coger y a despreciar a todo el resto de sus compañeros porque saben que eso significa, en el instante, exclusión social. Pero eso no significa que ellos no tengan ese sentimiento de superioridad, que a lo mejor sí que lo tienen, pero sale a la luz en determinados contextos. Claro, en una comunidad, si yo tengo a 25 alumnos sentados escuchándome, ¿verdad? Es complicado que salgan esas actitudes. Cuando los pongo en círculo y hacemos y ellos hablan libremente, porque hay además un ambiente de confianza, se crea esa confianza entre todos los niños, que muchas veces, supongo que os habrá pasado, que os habréis encontrado con niños que han dicho, maestra, maestro, ¿sabes que yo no había hablado con este compañero, no conocía a este compañero hasta que no empezó a hacer filosofía para niños? Pues a lo mejor ocurre un poco eso. Ellos están ahí, están a su bola, a lo mejor están hasta aburridos en clase, en sus cosas, pensando, haciendo sus teorías, y tampoco se está creando el ambiente como para que realmente salgan esas actitudes. Podría ser también. Pero vosotros habéis probado hacéis sesiones de filosofía para niños con esos alumnos en concreto, que seguro que haréis sesiones de filosofía para niños con muchas clases, pero sí, ¿esos niños los habéis dicho? Los tengo en filosofía y en valores éticos, y hago dinámicas, hacen grupo, hacen teatro, hacen distintas actividades en las que se mezclan entre ellos. Y no sé, yo no he notado esa actitud, ¿no? Incluso al revés, que por ejemplo la chica que yo va con 2 años de adelanto, imagínate que está con niños con 2 años mayores de ella, es el año que lo he visto, yo no lo conozco de antes, ¿no? Que está más integrada con su grupo que otros años. Bueno, se relaciona más con el resto de los compañeros. Por lo tanto, el problema sí que existía previamente y ahora, gracias quizá a la comunidad, está empezando a... Pero sí que había ciertos problemas para sentirse incluida. Antes sí, por ejemplo, en otros años anteriores se había tenido más problemas por relacionarse con su grupo de clase. Otra cosa es que ella a lo mejor no expresara o no verbalizara cómo se sentía, no se le había dado el espacio, quizás, para que lo hiciera. Quando dizes que as sessões mistas são melhores, dizes porque há uma mudança de atitude dos alunos com alta capacidade? É por aí que dizes que é melhor as mistas ou é por outras coisas? Creo que las mixtas son mejores porque cuando solamente están niños con altas capacidades, ellos se centran en cada uno intentar demostrar hasta dónde puede llegar, lo bien que puede argumentar, etc. Cuando están con comunidades mixtas, los otros chicos bajan el nivel intelectual, pero suben el nivel de pensamiento creativo y cuidadoso. Entonces, claro, si solamente están chicos con altas capacidades, el que tiene que intentar que se centre en el pensamiento cuidadoso o creativo es el facilitador, mientras que de esta otra manera es la propia comunidad la que consigue que se produzca eso. Precisam de vivenciar essa diferença. Sim. Okay. Experienciar. Exacto, más bien. Sim. Obrigada.
No, con los mayores, con los adolescentes utilicé más. Yo te había entendido y No, con los pequeños. Con los pequeños he usado QEBooks, he usado Gnomes, altas capacidades, ¿de acuerdo? Y fábulas de Sopo también he utilizado con los pequeños. De PC he metido alguna vez algo, pero eso. Por ejemplo, Hospital Mecha o Elfi o... no, porque estos niños... Es cierto que alguna vez me he planteado utilizar Harry con los de 8 o 9 años, pero... y sé que les encantaría, lo sé, porque el pensamiento lógico es lo que les vuelve locos. Les encanta, es para ellos un juego, pero claro, no era nuestro objetivo, el objetivo cambió, por lo tanto ya no tenía tanto sentido trabajar la lógica, que total se iba a trabajar de todas maneras, porque sale, al final plantea cuestiones lógicas con los niños pequeños, pero necesitábamos disparadores que potenciaran otro tipo de reflexión. Total, lo lógico va a salir igualmente, así que... Pues os digo, has hablado de bueno, todo lo que has hablado de mensajes y todo eso, me ha dado la sensación de que me faltaba un vacío, digamos, entre esa motivación que tú ya has presentado y todo el trabajo previo. Hubo un trabajo previo, hubo quizá, quiero decir que ha parecido que los ejemplos que daban, por ejemplo, los chicos que vayan muy motivados. Claro, porque sobre todo hablo de... Por ejemplo, hay gente con la que llevo trabajando 3 años, diciendo lo que ha hecho estas cosas, ¿no? Entonces, gente que empecé eso hace 3 años trabajando en filosofía para niños, están muy acostumbrados y básicamente buscan a ver qué asignatura se coge conmigo para pasar del temario y hacer filosofía para niños. Porque, digamos, lo utilizan siempre para... Entonces, pues con ese grupo es muy fácil. Con algunos de los que he hecho cosas este año, porque llevamos con 7 años, ha sido, pues, digamos, una cuestión de, sobre todo, un primer trimestre trabajando mucho en la metodología y después empezando a desarrollar. O sea que ha sido algo de todo el curso, digamos, que te has presentado ya con la segunda o... Sí, claro, sí, sí. Puedo decir, por supuesto, la gente que hace esto tiene que conocer esta cosa de filosofía, tiene que ser por lo menos algo cercano ya a una comunidad de investigación. Aunque para mí una comunidad de investigación, yo nunca he tenido la sensación de que estuviera ya hecha plenamente. Siempre he tenido la sensación de que se vencían de las peldaños para arriba y para abajo. De hecho, recuerdo eso en relación a lo que yo sí he tenido la sensación que decía Lourdes, trabajando con un grupo de cuarto de la ESO, que solo son 8, y llevándolo a un centro a hacer un taller de filosofía para niños, tengo una alumna de altas capacidades y tengo otra alumna inmigrante, pues digamos que llegó primero de eso, entonces hablo el castellano bien. Bueno, pues no lo habla del todo bien. Hubo un momento muy interesante por todo esto, en el que en mitad de intentar facilitar el diálogo, la alta capacidad le dice a la otra, ¡calla! Como que lo está diciendo mal, lo dice ella, ¿no? La otra en ese momento para de hablar ya y se tira toda la sesión sin... Entonces, es que eso va a sonar raro, pero es genial, porque es la objetivización de algo que está ahí latente y que tú no vas a ver si das clase normal. Entonces, perfecto, ¿qué te ha pasado? Y me dice la chica, pues esta me ha dicho cállate y ya no te quiero hablar más, y ya lo quería llevar todo, bueno, claro. Y ya me viene la otra, no, ¿qué he hecho? Llevamos 3 cursos hablando que tengo que cuidar. Y ahora precisamente cuando eso empieza a dar cadazos me pongo yo la primera, ¿no? Entonces, yo sí que tengo exactamente la sensación de 2 cosas que comentabas que he vivido con estas capacidades. Una es esa, quizá por la sensación de que hacen mejor las cosas, que piensan mejor, no dejar, no voy a perder el tiempo viendo cómo te esfuerzas por decir esto si yo ya lo voy a hacer mejor que tú. Y la otra es porque una cosa que me cuesta mucho trabajo mejorar, que es que se dirigen continuamente al facilitador y rompen una premisa básica de la comunidad. Pues que ellos están buscando todo el rato tu aprobación en vez de buscar al ser comunidad horizontal, ¿no? Y entonces eso viene súper bien las herramientas que comentabas. Guillermo, Sí. aparte del proyecto de la encina, Sí. he visto que salía fuera de lo que es ir a otras clases para hacer una sesión.
¿tiene otros proyectos donde no sea solo el aprendizaje servicio, ir a otras clases a hacer una sesión? No, o sea, con el de, por ejemplo, si alguna niña me decía que con el de Marian sobre el tema del amor romántico, que querían explorar lo de ir al Instituto de la Mujer y tal. Pero eso todavía acabamos de empezar. Pero Operación Encina es lo único que trasciende el ámbito así de puramente escolar, por ahora. En ese sentido, lo que sí entiendo que yo que muchas veces lo han dicho, pero no me ha tenido tampoco a dar el paso, es que le gustaría poder hacer un taller con su familia, con sus padres y sus madres, sentarnos aquí en el círculo y poder reproducir esta dinámica para hablar de chicos. Una gran idea, ¿eh? Pues la reunión de familia, de dar la charla de la maestra, Claro, ¿cómo se llaman eso cuando vienen los padres o los hermanos o los abuelos y se sientan? Hay una metodología en la que eso. Yo siempre he visto un potencial a unir filosofía para niños con las comunidades de aprendizaje. Digo, es que eso es que lo veo total y absolutamente. Es decir, es como crear la comunidad mixta de todo, total. Pero claro, en la comunidad de aprendizaje, al menos como yo he visto a algunos compañeros míos que lo hacen, en realidad el padre, la madre que va, no puede, claro, y eso es lo que me rechina a mí un poco. Es como, bueno, hay que aprovechar la figura de esa persona que ha llegado para que se convierta en una especie también de facilitador que saque lo mejor de los niños, no que... ¿no? Claro, pero yo me pongo en la mejor, me acuerdo de mi yo adolescente y me imagino eso, porque llegara mi padre al día ahora. Yo me callo la boca y digo que, no sé, depende. Entonces yo creo que el sentido de esto de la comunidad es decir, uno entra un padre, digamos, a donde sea su hijo, tiene básicamente esto. Entonces, como yo entendía que funcionaba muy bien la comunidad de aprendizaje, es si está el carnicero de tu barrio, si está la panadera, si está... Hay gente que está... que te ve, ¿no? Y tal, pero no una figura de autoridad absoluta como para, digamos, ceñirte al rol que tiene de ti. Sí. Y entonces, pero bueno, sería otra cosa interesante también de hacer. Se podría mirar por ahí, cotillear, a ver qué se puede hacer, darle una vueltilla.